Buenos. Bienvenidos a todos a otro seminario web de nuestro Centro de Estudios en Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. Mi nombre es Vanessa Márquez. Soy la coordinadora en español para el alcance hispano del centro. Y estamos aquí porque tenemos de invitada a la doctora Fernanda Galvez Sánchez, que nos va a estar hablando en este seminario web del síndrome de ovario poliquístico. Pero vamos a conocer un poquitico más sobre ella. Fernanda Galvez Sánchez es médica cirujana de la Universidad Finis Terrae, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile. Es docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Andrés Bello. Fernanda es amante del deporte y de los animales. Al adoptar el veganismo y la alimentación basada en plantas, descubrió múltiples beneficios en su entorno personal y profesional. También forma parte del equipo del Centro Médico Salud Verde en Viña del Mar, el primer centro en Chile dedicado a la medicina del estilo de vida y donde todo el personal sigue una alimentación basada en plantas. La pueden seguir en sus redes sociales que vamos a estar compartiendo durante el seminario. Y antes de comenzar, quería recordarles que en la parte de abajo, lateral de abajo, está preguntas y respuestas. Pueden dejar todas sus inquietudes, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden dejar por ahí. Y cuando termine la presentación, la doctora Fernanda va a estar respondiendo en vivo a todas sus preguntas. Así que bienvenida, doctora, a este seminario web y todo tuyo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ok. Bien. Vamos a comenzar entonces. Voy a apagarme ahí. Bien, como dijo Vanessa, muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Fernanda Galvez, soy ginecóloga y vamos a hablar del síndrome de ovario poliquísticos. Como resumen de la presentación, la hoja de ruta que vamos a llevar hoy día es, vamos a definir y vamos a diagnosticar el ovario poliquístico, vamos a conocer las alteraciones del ciclo menstrual que produce, parte de la evaluación clínica y de laboratorio, y además de la evaluación ecográfica que tiene que ver con el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico, vamos a hablar del estilo de vida y las consecuencias que tiene este síndrome en nuestras pacientes. Como definición, es importante contarles que es la endocrinopatía más común en la mujer en edad reproductiva. ¿Eso qué significa? Que es un trastorno, una condición que va a tener consecuencias a nivel endocrino, que tiene que ver con la parte metabólica, con la parte reproductiva y también con la parte psicológica que vamos a hablar durante la presentación. Y tiene como prevalencia entre el 8 al 13% de la población, en promedio un 10%, o sea, una de cada 10 mujeres va a tener un síndrome de ovario poliquístico. Como diagnóstico, acá es importante recalcar que no todo quiste que se ve en la ecografía es un síndrome de ovario poliquístico, porque como dije anteriormente, esto es una condición que implica tener, además de un patrón ecográfico, otras cosas que son principalmente dos de estas tres, que es trastornos menstruales, que ya vamos a hablar, desglosar un poquito de cuáles son, hiperandrogenismo clínico o de laboratorio, que tiene que ver con el aumento del vello terminal, o sea, el vello grueso, en zonas donde no debería estar, y morfología de ovarios poliquísticos en la ecografía. Y obviamente se deben descartar otras causas que pudieran estar asociadas y que pueden generar estos tipos de alteraciones. Por ejemplo, trastornos menstruales se pueden dar con hipotiroidismo, con hipertiroidismo también, con resistencia a la insulina. El hiperandrogenismo puede estar de la mano de algún otro síndrome que no necesariamente es el ovario poliquístico. Hay que descartar hiperprolactinemia, entre otras cosas que es importante conocer y que es parte del estudio que se le hace a estas pacientes antes de decir que tiene un síndrome de ovario poliquístico. Acá esto es lo que quiero que primero se dejen grabado de esta presentación, es que nunca debe ser diagnosticado en las adolescentes. ¿Por qué? Porque 2 de 3 de las cosas que mencioné anteriormente, por ejemplo,
Alteraciones menstruales son frecuentes en las adolescentes, también que tengan aumento de vello, aumento del acné, y eso no necesariamente va a ser patológico, sino que es parte de lo que uno espera en las mujeres que son adolescentes y que están recién partiendo con su primera menstruación. Y es por eso que a estas mujeres nosotros le ponemos un sello de alto riesgo de tener ovario poliquístico y se reevalúa con todo lo que vamos a ver ahora, 8 años después de la primera menstruación. Hay muchas pacientes y mujeres que llegan a la consulta diciendo que tienen un ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico que se lo diagnosticaron cuando eran adolescentes, y eso no está bien diagnosticado. Acá, para contarles sobre el ciclo menstrual a grandes rasgos, se necesitan varias hormonas para que haga todo este proceso completo, que tiene dos principales objetivos. El primero es que la paciente ovule y el segundo es que la paciente menstrue. Para esto, a nivel cerebral se produce una señal que va a enviar a la hipófisis esta señal hormonal para que libere FSH y LH. La FSH es aquella hormona que va a seleccionar el folículo que se va a ovular y este proceso lleva aproximadamente 100 días, o sea, 3 meses para seleccionar y reclutar un folículo que sea el más capacitado para ser ovulado. Y luego de la secreción de LH, que es en la mitad del ciclo, se va a producir la ovulación. Luego de eso, el ovario va a producir estrógeno y progesterona, que son las hormonas que van a estar aumentadas también en el ciclo menstrual. ¿Qué pasa cuando hay SOP? Esta señal cerebral, que es la GNRH, que va a producir la secreción de FSH y LH, no se produce o hay alteraciones en los pulsos de esta hormona. Por lo tanto, no hay un ciclo menstrual normal y hay una disgregación, por lo tanto, entre todo el eje que va desde el cerebro a nivel del hipotálamo, la hipófisis y el ovario útero. Por lo tanto, no existen estos pics necesarios para tener un ciclo menstrual o un ciclo ovulatorio. ¿Qué pasa con las pacientes con SOP? Las hormonas que más es preponderante es la LH todo el tiempo. No es una hormona que se genere como un pic, sino que se va a mantener estable y alta todo el ciclo, generando que no se reclute ningún folículo y que por lo tanto no haya una ovulación y por consecuencia que no haya menstruación. Eso trae consecuencias a nivel de fertilidad, porque la mujer si no ovula no tiene la capacidad de poder embarazarse. Y segundo, que esto va a traer consecuencias a nivel endometrial, que las voy a mencionar más adelante. Para hablar de regularidad menstrual o irregularidad en realidad, como dije anteriormente, es normal en el primer año post-menarque, que es la primera menstruación. Por ejemplo, en pacientes adolescentes, los primeros años, 2 años, se sabe que va a haber una maduración de este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y que puede haber una irregularidad menstrual dentro de los patrones normales esperados. Y de hecho, los primeros 3 años de menstruación, puede ser que los ciclos duren entre 21 a 45 días, a diferencia de las mujeres mayores en que el ciclo va a durar entre 21 a 35 días. Entonces, las irregularidades menstruales van a ser cuando los ciclos llegan en menos de 21 días o se demoran más de 35 días en llegar cada ciclo, o dentro de 12 meses hay menos de 8 ciclos o de 8 menstruaciones. Lo otro también que se conoce como irregularidad es que pueden haber más de 90 días sin menstruación y eso se llama amenorrea. O que la primera menstruación llegue después de los 15 años o que llegue más de 3 años posterior a que aparece el voto mamario, que es la telarquía. ¿Qué pasa con el hiperandrogenismo? Como dije anteriormente, es la aparición de vello terminal, no es aquel vello delgado como aquel que encontramos en los brazos y en las piernas, por ejemplo, sino que es vello terminal como el vello púbico en zonas donde no debería haber. Y eso es hiperandrogenismo clínico. Hay otras formas de que se puede ver este hiperandrogenismo como aumento del acné, que puede ser en cualquier parte del cuerpo, principalmente en cara, en barbilla, en espalda. Alopecia, por ejemplo, que se empiezan a caer trozos o partes de cabello. Y el hirsutismo, que es este hiperandrogenismo que aumenta el vello terminal, que eso se evalúa según la escala de Ferriman, que es una escala visual, en que se evalúan ciertas zonas del cuerpo para verificar si es que hay o no hay hirsutismo. Y acá hay una puntuación que si es más de 4 o 6 diagnostica este hirsutismo. Y acá es importante destacar que tenemos que tener en cuenta la etnia de cada paciente, porque obviamente, por ejemplo, las pacientes que son asiáticas son un poquito más
tienen menos vello en las zonas en que normalmente hay, por lo tanto, en ellas la escala es un poquito más estricta, a diferencia, por ejemplo, de las pacientes que son de la India, que tienden a tener un poquito más de vello, la escala es un poquito más complaciente con el diagnóstico, entonces va a depender de cada etnia, cada paciente. El hiperandrogenismo de laboratorio es aquel, por ejemplo, que la mujer tiene alteraciones menstruales, no tiene hiperandrogenismo clínico, se le va a tomar un diagnóstico de laboratorio para saber si está dentro de un ovario poliquístico. Y acá es súper importante tomar un pool de exámenes generales que incluyan también glicemia, insulina basal, diagnóstico de resistencia a la insulina, cómo está el perfil lipídico, porque ya vamos a ver que el síndrome ovario poliquístico también está asociado a algunas cosas que son interesantes de ver, como por ejemplo obesidad, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, y que eso va a englobar un síndrome metabólico bien interesante en estas pacientes. Entonces, además de los exámenes generales, vamos a agregar algunos que son relacionados con el hiperandrogenismo, como lo son el índice de andrógenos libres, las hormonas que transportan los andrógenos y algunas otras que son importantes para descartar otras patologías. Acá es importante saber que si la paciente está con anticonceptivos, por ejemplo, se debe suspender al menos 3 meses antes de tomar los exámenes de laboratorio. Ya, y vamos ahora a la parte de la morfología ecográfica de los ovarios poliquísticos. Y acá acaba de destacar que no todos los ovarios son poliquísticos. De hecho, un ovario que se ve en la ecografía lleno de folículos es un ovario totalmente normal en edad fértil. Todas las mujeres en edad fértil tenemos folículos en los ovarios y eso es totalmente normal. La ecografía no debe realizarse en adolescentes, eso también es súper importante, porque los adolescentes, los ovarios están llenos, 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 llenos de huevitos, que son potenciales óvulos para ovular, se valga la redundancia, en periodos menstruales posteriores. Y para que sea un síndrome ovario poliquístico a nivel ecográfico, se deben cumplir ciertos criterios, que son los siguientes. Que sean 12 o más folículos entre 2 a 9 milímetros, que el volumen de cada ovario sea mayor a 10 milímetros cúbicos y no se debe incluir en este recuento cuerpos lúteos, que son la cicatriz de la ovulación, quistes o folículos dominantes, que son los que se podrían eventualmente ovular en el ciclo. Acá acaba de destacar que ¿por qué son 12 o más folículos? Porque, como les mencioné anteriormente, este proceso de reclutamiento de los folículos que se van a ovular 3 meses después es un proceso largo que dura 100 días. Y acá, como las hormonas se mantienen en un pico todo el tiempo, no se generan estos picos que se requieren para ovular, se reclutan muchos folículos, folículos, folículos y ninguno se ovula. Por lo tanto, se ve como se ve acá en la granada, múltiples huevitos pequeños que tenían el potencial ovulatorio pero que no se ovularon. Acá es importante destacar también que la resistencia a la insulina es un punto clave en el diagnóstico y en el tratamiento de estas pacientes, por lo tanto siempre debe buscarse, porque eso va de la mano con el trastorno metabólico que vamos a hablar ahora. Los riesgos asociados que tiene el SOP, como dije anteriormente, es tener diabetes gestacional en el embarazo o diabetes tipo 2 en las mujeres que ya no solamente van a ser adultas, sino que también van a ser adultas jóvenes, mujeres de 20 años que ya son diabéticas, intolerancia a la glucosa, que es el estadio previo a la diabetes, síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, que son pacientes que roncan, que no descansan y que va asociado también a un grado de obesidad. Y acá es importante destacar que el estilo de vida es fundamental en el tratamiento de estas pacientes. Ninguna paciente se va a mejorar si no le da cierto medicamento o cierta pastilla, si es que no hay un cambio en el estilo de vida de todo lo que está detrás del ovario poliquístico. ¿Qué pasa con los controles? La frecuencia debe ser en los primeros años cada 6 a 12 meses, poniéndole a estos pacientes metas reales, que implique, obviamente, mejorar el ovario poliquístico, mejorar su trastorno menstrual, mejorar el hiperandrogenismo, ya sea clínico o de laboratorio, pero además también hacer una evaluación de riesgo cardiovascular. Y eso implica medir la circunferencia de cintura, medir el índice de masa corporal, porque esto está directamente relacionado con el alto riesgo cardiovascular. Y ser de alto riesgo cardiovascular, ¿qué implica? No es solamente tener diabetes e hipertensión, sino que también implica mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de trombosis venosa, mayor riesgo de trombosis arterial, que tiene que ver con infarto al miocardio, infarto cerebral. Y
Acá, como dije anteriormente, los controles deben incluir siempre control de presión arterial, control de perfil lipídico para saber cómo está el perfil del colesterol, PTGO, que es la prueba de tolerancia a la glucosa oral, o hemoglobina glicosilada, que tiene que ver con los trastornos y los episodios diabéticos que podría tener esta paciente, que se deben buscar activamente. La evaluación, como dije, entonces, es importante. Destacar la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo en estas pacientes ojalá debe eliminarse, evaluar la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia y el sedentarismo. Siempre hay que incitarlas a que hagan ejercicio y a que se muevan un poquito. Acá, el riesgo cáncer de endometrio, nosotros como ginecólogos tenemos el deber de decirle a estas pacientes que tienen un riesgo aumentado de cáncer de endometrio, porque como dije, en la parte del ciclo menstrual, donde no hay estos picos hormonales que nos van a dar la ovulación y posteriormente una menstruación secundaria a la ovulación, este endometrio se va a engrosar, 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 engrosar y nunca se va a eliminar. Y eso da un riesgo de lesiones precancerosas de endometrio, como son las hiperplasias endometriales, y si eso se proyecta en el tiempo, podría dar un riesgo mayor de cáncer de endometrio que va a la orden de 2 a 6 veces mayor. Y es importante siempre ver que este engrosamiento endometrial va a ser progresivo. Por lo tanto, dentro de los diagnósticos y el tratamiento del ovario poliquístico se debe procurar tener ciclos menstruales, ¿ya? ¿Por qué? Para evitar que este endometrio siga creciendo y para evitar que este endometrio produzca cáncer. Acá es importante también decir que no está recomendada la ecografía transvaginal de rutina para la medición del endometrio. O sea, si nosotros tenemos ciclos, ojalá todos los meses, ojalá en ciclos menores de 90 días, esta paciente ya tiene un riesgo que está controlado. Lo importante es que la paciente menstrue. ¿Cuándo hacemos una biopsia endometrial? Siempre considerarla cuando la paciente, además de tener ciclos, está menstruando, tiene ciclos anormales, alterados en cuantía, en tiempo, en cantidad, en dolor, o si este engrosamiento endometrial que hemos visto, por ejemplo, en alguna ecografía de control, está persistente, a pesar de que he dicho que no se recomienda la ecografía de control. Supongamos que por algún otro motivo se realiza una ecografía, aparece este engrosamiento y este persiste en el tiempo, biopsiarlo. O si esta paciente tiene una menorrea prolongada, o sea, está sin regla por mucho tiempo y esto está asociado a un aumento de peso. Acá cabe mencionar que la grasa periférica en las pacientes obesas va a producir mayor estrógeno y el principal riesgo para tener un cáncer de endometrio, además de no menstruar, es que estas pacientes tienen una aumentada producción de estrógeno y que no se contrarresta con la progesterona, que es la segunda hormona del ciclo menstrual. Por lo tanto, hay que estar atentos a este problema. Entonces, si a pesar de todas las medidas expuestas que dijimos, cambio de alimentación, cambio de estilo de vida, ejercicio, manejo de la resistencia a la insulina, manejo de todas las patologías asociadas, si esto aún así no produce ciclos menores de 90 días, se debe considerar el uso de anticonceptivos orales combinados o progestinas orales para que esta paciente le entreguemos una protección endometrial para disminuir el riesgo de cáncer. Acá quiero destacar que yo no he dicho que el anticonceptivo oral es la primera línea de tratamiento en el SOP. Por el contrario, no es la primera línea y no es lo que trata el SOP. Acá los anticonceptivos tienen como objetivo cuidar este endometrio de la persona y evitar este riesgo aumentado de cáncer de endometrio que tiene, nada más. ¿Qué pasa con los disruptores hormonales? El estrés altera el eje hormonal, así que también hay que estar atento en estas pacientes, sobre todo en pandemia, si es que hay algún agente estresor, y no tiene que ver con sentirme estresado, sino que el estrés a nivel cerebral va a aumentar la secreción de cortisol y esto va a eliminar el eje hipotálamo hipoficiario ovario y no va a producir un ciclo menstrual normal. Lo mismo que la alimentación, necesitamos que la alimentación sea balanceada, que contenga todo tipo de macronutrientes, por ejemplo, las dietas que son muy cargadas a disminuir los carbohidratos tienen alteraciones menstruales en gran parte de las pacientes, entonces necesitamos proteínas, carbohidratos, necesitamos grasas, necesitamos vitaminas, minerales, o sea, una alimentación lo más balanceada posible. Y acá es importantísimo el rol que tiene la microbiota intestinal, que lo voy a mencionar en la próxima diapositiva. También es importante evaluar dónde estamos viviendo, qué estamos comiendo también. Las dioxinas, las parafinas y las industrias también tienen un rol importante en
alteraciones menstruales, no solamente en las pacientes con SOP, sino en todas las pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con el estilo de vida? La alimentación saludable se recomienda que sea desde la adolescencia, que sea un hábito, que no sea cuando uno ya tiene un problema médico, decidir tomar las riendas, ojalá sea desde antes. Y bueno, si es que ya tenemos una enfermedad, nunca es tarde, pero ojalá que sea desde la adolescencia, desde la niñez, ojalá. Y siempre debe ir ajustado a cada necesidad. Por ejemplo, a la paciente le vamos a decir que baje 5 a 10% de su peso corporal, pero claramente si esta paciente trabaja, por ejemplo, en una oficina sentada de 8 a 6 de la tarde, no va a tener el tiempo necesario, tal vez que uno esperaría para que hiciera ejercicio, hiciera estos ajustes en su calidad de vida, pero vamos de a poco logrando. O sea, las metas tienen que ser objetivas y ojalá ajustadas a cada realidad de los pacientes y orientado siempre hacia el déficit calórico para poder bajar de peso y no establecer una dieta que venga en un papel y que sea estándar para todos los pacientes, porque eso es un error. Actividad física regular, como dije, porque además esto es un ansiolítico natural que va a mejorar los síntomas de la esfera psicológica. Estas pacientes, además de tener este trastorno menstrual, tienen problemas de la esfera psicológica porque tienen aumento de peso, tienen a veces alteraciones de la composición corporal, eh, ellas se sienten, tienen alguna como desregulación con respecto a cómo sienten su cuerpo, no se sienten cómodas muchas veces, entonces también hay una parte ahí que es psicológica y que no podemos olvidar, esto no es solamente físico. Y el control del exceso de peso, el objetivo, como dije, es perder a un 5 o un 10% del peso, pero los beneficios se van a ver según las metas que les vamos poniendo a los pacientes. ¿Qué pasa con la alimentación basada en plantas? Acá el impacto de la microbiota intestinal es fundamental conocerlo, porque en aquellas pacientes que tienen ovario poliquístico se sabe que tienen una variedad de microorganismos muchísimo menor. De hecho, en las pacientes sanas se sabe que son millones y millones de bacterias que viven a nivel del intestino y de todo el cuerpo. Y en aquellos pacientes con SOP esto está francamente disminuido. Y esta disminución de la variedad de microorganismos de la microbiota se ha asociado también a un hiperandrogenismo, o sea, aquellas que tienen este aumento del vello, ya sea clínico o de laboratorio, este hiperandrogenismo, se sabe también, se ha estudiado que tienen alteraciones de la variabilidad de todo lo que es la microbiota intestinal y además también está asociado a que esto aumenta o perpetúa la alteración de la glicemia en ayunas y alteración de la resistencia a la insulina. O sea, todo tiene mucho que ver con respecto a la alimentación. Y se sabe también que la alimentación basada en plantas, que tiene como objetivo disminuir todo tipo de ultraprocesados, mejorar la calidad de los alimentos que comemos principalmente de origen vegetal, cereales integrales, vegetales variados, frutos secos, etc. Esta alimentación es totalmente antiinflamatoria y la inflamación es lo que está más afectado en estas pacientes. Y además se ha sabido que el consumo de proteínas vegetales va a mejorar este perfil metabólico y también está asociado a que el consumo de probióticos en la alimentación basada en plantas también va a mejorar esta microbiota intestinal. O sea, tiene mucho que ver, no es solamente que esta enfermedad se produce y punto, sino que también nosotros tenemos un rol como persona, como autogestiona nuestra propia salud, de que podemos cambiar y ayudar a eso. Ya se sabe que la alimentación basada en plantas ayuda a prevenir cáncer, prevenir hipertensión, prevenir diabetes y también pareciera ser que los ovarios poliquísticos. Entonces, ¿qué hacemos con las intervenciones para estas pacientes? Es importante que sea específico, como dije, orientado a cada paciente, a sus necesidades, a su realidad socioeconómica, a su realidad de trabajo, que sean medibles y que sean obviamente representadas por normas según la etnia a que corresponda la paciente, que sean alcanzables y que sean realistas y oportunas. O sea, no le vamos a decir a la señora que suba un cerro 5 kilómetros diarios si realmente no tiene esa capacidad. Hay que ajustarlo a lo que ella puede hacer y a la medida de lo posible. ¿Qué pasa con el ejercicio? Entre los 18 y los 64 años se recomienda que ojalá sean 150 minutos semanales de intensidad moderada o 75 minutos semanales que sean de ejercicio vigoroso. O se pueden combinar ambos y ojalá con ejercicios de musculación 2 veces por semana. En las adolescentes un poquito menos la exigencia y ojalá que sean 60 minutos de ejercicio moderado vigoroso y que se incluya fortalecimiento o musculación 3 veces por semana.
Entonces, tomemos la salud con nuestras manos y que el alimento sea tu mejor medicina. Muchas gracias y ese es mi Instagram por si me quieren seguir ahí esta información con respecto a esto. Muchísimas gracias, doctora Fernanda, por esa presentación. Además que de verdad yo creo que es una información sumamente importante porque, por ejemplo, yo ya tengo 34 años, pero cuando estaba muy chiquita, yo tuve mi primera, yo me desarrollé muy joven y me diagnosticaron de síndrome de ovarios poliquísticos. De hecho, estuve tomando pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo y la información que se manejó durante todo ese tiempo fue bastante confusa. De hecho, no te podría ni siquiera decir el protocolo exacto que se siguió en ese tiempo, pero lo que sí te puedo decir que eso que estabas comentando acerca de la nutrición y del estilo de vida es sumamente vital porque cambié mi alimentación como yo ya estaba siendo vegetariana y de verdad que hasta el día de hoy y tengo mi hijo y de verdad mi salud ha mejorado muchísimo, ha incrementado muchísimo el estilo de vida, la salud, concientizar de nuestra nutrición me ha ayudado muchísimo y ya más nunca, o sea, desapareció. No tuve, ¿eso es viable? ¿Eso es posible? ¿Cómo ha sido tu experiencia como ginecóloga cuando las personas cambian su estilo de vida? Vamos a englobarlo con estilo de vida, nutrición y estilo de vida. Sí, la verdad es que esa es la primera aproximación de tratamiento de las pacientes. De hecho, yo creo que es lo más fundamental porque es lo que tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces, hay que empezar con cambios de estilo de vida, como dices tú, de la alimentación, el ejercicio, el estrés, y que eso, ojalá de a poco vayamos haciendo cambios para que esto sea el cambio más permanente. Más. Y en un gran porcentaje, cuando los pacientes mejoran su perfil metabólico, tienen menstruaciones regulares y eso también va a mejorar dentro de cierto modo el hirsutismo y otras cosas. Entonces, es el tratamiento inicial y fundamental de estas pacientes. Oh, ok, sí. De verdad que el estilo de vida y la información que está llevándose ahora hay que recalcarla, por eso este tema lo quisimos tocar porque nos ha llegado muchos emails con ciertas preguntas acerca del tema y me parece muy importante abordarlo. Tenemos preguntas, doctora. Eh, Ujú. Vamos a contestar. Aquí tenemos una de Isabel Lira que pregunta, tengo 56 años y más de un año que no tengo mi periodo. Tengo fibromas. ¿Puedo tener el riesgo de tener cáncer? ¿Qué puedo hacer para que se me quiten los fibromas? Gracias. Bueno, no tiene nada que ver con esta presentación, el fibroma, pero para orientarla, Eh, los fibromas son los típicos miomas uterinos, que en el fondo son tumores benignos que en un muy bajo porcentaje podrían convertirse en cáncer. Y cuando la mujer ya está en menopausia, solamente se hace seguimiento de esos miomas porque en general se achican o se mantienen en tamaño. Por lo tanto, nada, control anual y que no se preocupe más de la cuenta en realidad. Ok, bueno, tenemos otra preguntita por aquí y nos dicen, si una mujer tiene su periodo regular, ¿se descarta que tenga síndrome de ovario poliquístico? No, no lo descarta, porque como dije anteriormente, la línea diagnóstica son dos de tres alteraciones, que las tres eran Ujú. alteraciones menstruales, hiperandrogenismo clínico de laboratorio y ecografía con morfología ovario poliquístico. Si la paciente menstrua todos los meses, puede tener las otras dos y ser un síndrome ovario poliquístico igual. Lo que pasa es que yo no ahondé en un detalle en que el ovario poliquístico tiene cuatro tipos de ovario poliquístico que podrían ser. Eso es un poco más para diagnóstico propio de los ginecólogos, por eso no lo quise plantear. Pero si una mujer menstrua puede tener igualmente un ovario poliquístico. Oh, ok, perfecto. Tenemos por aquí otro de Liliana que nos dice, ¿un ovario poliquístico puede convertirse en un cáncer de ovario? ¿Cómo se ve esto en una ecografía o cuál es la diferencia? Ya, en general, el ovario poliquístico no tiene mayor riesgo de cáncer de ovario, no va por ahí el riesgo a cáncer y se ve bastante diferente. En realidad, el ovario poliquístico es como la granada que mostré. Se ve un ovario que es grande, lleno de folículos pequeños y que tienen esta distribución periférica. En cambio, el cáncer de ovario se ve como una imagen muy
alterada, muy grande, con papilas, con otras cosas que no tienen nada que ver con el ovario poliquístico, y un buen ecografista lo podría resolver simplemente con ese examen. Ok. Bueno, Liliana también nos tiene una pregunta y dice, ¿cuál es el riesgo de no atender un síndrome de ovario poliquístico? Los que mencioné anteriormente: riesgo aumentado de cáncer de endometrio, riesgo de diabetes mellitus, riesgo de hipertensión, de síndrome metabólico, de dislipidemia, de enfermedad cardiovascular en general. O sea, es bien importante, porque no es solamente tener quiste el ovario y ya aprendimos que tiene muchas otras cosas detrás, y eso es súper importante de tenerlo en control. Ok, una pregunta. ¿Y las Ujú. personas que tienen este diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, puede estar ligado de alguna manera endometriosis? ¿Hay alguna relación de que después tú puedas ser diagnosticada con endometriosis? No, ¿o no hay ninguna Una, relación? no, la génesis de la endometriosis es algo totalmente diferente. Pueden estar combinados, o sea, una paciente puede tener las dos cosas y sería un Exacto. poco de mala suerte, pero no es una génesis asociada con la otra. Ok, ok, perfecto. Mi hija es vegana hace 7 años y aún tiene inconvenientes con el vello y el acné. ¿Qué más podría intentar? Tiene 22 años. Que consulte, que consulte, porque eso hay que hacer algunos exámenes, estudios, tienen que Las, consultar. ok. ¿Y qué piensas de la soja y el síndrome ovario poliquístico? ¿Son amigos o enemigos? Totalmente, amigos. Es un mito que la soya produce algún tipo de alteración en los niños, o alteraciones a nivel pediátrico con respecto a producir pubertad precoz y esas cosas. Ujú. Em, entonces, son amigos. La verdad es que la soya es un súper buen alimento a nivel de los vegetarianos estrictos, porque nos entrega proteínas de buena calidad. Es un alimento que es súper versátil también, por ejemplo, con el tofu, que podemos Exacto. hacer varios tipos de preparaciones, así que totalmente amigos. Sí, es verdad, es verdad. Así que no vamos a apartar un tremendo nutriente, así que por favor, vamos a consumir soja. Hay una presentación, hay información en nuestra página web muy interesante que habla acerca de la soja, los beneficios y también eliminamos muchos mitos acerca de su consumo, así que pueden visitar nuestra página completamente en español. Tenemos muchos recursos de interés. Otra Maravilloso. pregunta, si se toman anticonceptivos por un tiempo prolongado para controlar este síndrome, ¿afecta la fertilidad? No, absolutamente no, es un mito. De hecho, la toma anticonceptiva en pacientes con o sin ovario poliquístico no afecta la fertilidad. Si es que no te llega la menstruación o no te embarazas después de suspender el anticonceptivo, es porque hay algo que hay que estudiar y no está relacionado con el uso prolongado de anticonceptivo, en ningún caso. Exacto, ok. Natalia nos pregunta, ¿cómo podemos hacer para que los médicos no recurran inmediatamente a los anticonceptivos? eh, Invitarlos a estos seminarios, a que aprendan, a que estudien, a que se actualicen, porque mira, yo salí de la escuela de medicina, no me enseñaron nada de esto. Después hice la especialidad, estudié 10 años y no me enseñaron nada de esto. Esto yo lo he aprendido a lo largo de lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me gusta estudiar, y por eso he llegado a estas conclusiones, y que es todo basado en la evidencia, no es nada que yo invente, es todo lo que dice la evidencia realmente. Así que hay que invitar a los colegas a que se actualicen. La verdad es que estas instancias son importantes no solo para los pacientes, sino también para los colegas y para los profesionales de salud en general. Exactamente, además están haciendo un trabajo increíble porque estamos trabajando en comunidad y nos estamos buscando apoyar para llevar este mensaje de la mejor manera y de la mano de la ciencia. Así que ustedes están haciendo un trabajo increíble también como expertos. O tenemos otra pregunta de Kelly Parra que nos dice, al tener ovario micropoliquístico, el tratamiento con cambio en alimentación, incorporación de ejercicio y descanso, ¿es suficiente? En mi caso ha mejorado, pero siento que aún el vello excesivo y acné continúan. ¿Cuáles serían las mejores opciones de solución para ovario micropoliquístico? Que eso también se ve
en la consulta, porque hay que definir si ese ovario poliquístico, ese micropoliquístico es o no es una morfología y si está dentro de un contexto de síndrome ovario poliquístico. Así que eso es para consulta, Ok, es para verlo dirigido. ok. Tenemos otro. ¿Eliminar los lácteos y el gluten es de ayuda? Mira, los lácteos ya se sabe que es uno de los alimentos más inflamatorios. O sea, las pacientes que tienen acné definitivamente es un beneficio. El gluten es un poco controversial porque el gluten es la proteína del trigo, ¿ya? Y la verdad es que tener intolerancia al gluten o intolerancia al trigo o ser celíaco es una condición súper poco frecuente. Entonces eso está en estudio, está un poco de moda o en boga recomendar dejar el gluten, pero yo creo que si tuviéramos que elegir una de las dos intervenciones, por lejos dejar los lácteos, que eso sí está demostrado que es una de las herramientas más eficaces en el tratamiento del acné. Exactamente, y vuelvo a recalcar, tenemos muchísimos recursos en nuestra página web que hablamos justamente de ello, así que visiten nuestra página web y además la doctora también en sus redes sociales tiene muchísima información, tienes unos videos increíbles, además live, que están en tu IGTV, muy importantes también, de otros temas, no solamente de síndrome de ovario poliquístico, sino de otros temas, así que por favor visítenla. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué relación hay entre el ovario poliquístico y la fertilidad? Porque eso también es una... Yo, por ejemplo, cuando me diagnosticaron eso, yo he sufrido de muchos problemas hormonales o sufrí. Gracias a mi cambio de alimentación todo eso cambió. Tengo un hijo maravilloso, bello, precioso. Pero sí, constantemente se te habla o se nos decía, o sea, no sé si aún lo hacen, pero se me decía de que iba a tener problemas para quedar embarazada cuando llegara el momento, cuando lo decidiera. ¿Qué piensas de esto? Claro, como dije, las alteraciones menstruales lo que produce el ovario poliquístico es que no se ovule. Entonces son pacientes que tienen anovulación y eso inevitablemente va a producir que no te embaraces porque no estás ovulando. Entonces eso hay que llevarlo de la mano con un especialista de fertilidad que debería hacer un seguimiento de tu periodo ovulatorio, de tu ciclo menstrual para definir cuál es la causa de esta infertilidad y cómo se podría tratar. Pero sí, está descrito y hay que tenerlo en cuenta igualmente. Pero acá quiero decir algo que ojalá se lo graben. Las pacientes con ovario poliquístico no son infértiles. Yo recibo muchas pacientes embarazadas que les dijeron que nunca se iban a embarazar por tener SOP y eso no es real. Lo real es que una paciente con SOP podría tener trastornos de fertilidad. No es un sinónimo tener SOP y ser infértil. ¿Ok? Muy bueno ese consejo, de verdad que sí, hay que tomarlo en Ujú. cuenta porque hay mala información, ¿no? Y además, nuestros cambios en estilo de vida, sin duda alguna, pueden ayudar y beneficiarte en esto. Ana nos dice, yo reduje un quiste con mi leva, la dejé porque me alteraba mucho, entonces empezó a crecer el quiste. ¿Por qué? No lo sé, eso hay que evaluarlo también caso a caso. No se pueden responder preguntas de casos personales porque esto no es una consulta médica. Exactamente. Bueno, creo que no tenemos directamente más preguntas. Si tengo seguido. Ok, dice, si tengo seguido quistes, me lo quitan y vuelven a salir. ¿Es ovario poliquístico? Hay que ver qué quiste es, qué tipo de características tenía. Pareciera que no, porque el ovario poliquístico no es un quiste. Entonces, pareciera que no, pero hay que ver bien qué tipo de quiste es. Ok. Am, por aquí John nos dice, ¿un ovario poliquístico androgénico se puede tratar solo alimentación o necesita apoyo farmacológico? Ahí se puede intentar los primeros 6 meses con alimentación, pero podría ser también con apoyo farmacológico no anticonceptivo, pero de la índole dermatológica para tratar el hirsutismo, por ejemplo, si es mucho el androgenismo. Y eso se puede ir decalando o suspendiendo según cómo vaya manteniéndose el estilo de vida. Que, bueno, hablando de justamente estilo de vida, ¿cuánto tiempo conlleva remediar un síndrome de ovario poliquístico con alimentación saludable y ejercicio? Nos pregunta Catalina. Uf, eso depende de caso a caso y de cuán Mateo sea cada paciente. Pero yo doy un periodo de 6 meses, no para arreglarlo, sino para tener regla. Puede ser incluso 6 meses a un año como máximo,
pero así, muy estricto por el tema del riesgo cáncer de endometrio, que lo primero que yo me preocupo es mejorar el estilo de vida para tener ciclos menstruales, y a raíz de eso va a ir mejorando todo el resto. Entonces, ahí se plantean los objetivos según cada paciente, pero pueden ser 6 meses, un año como tope. Ok. Silvia nos pregunta, ¿qué tanta probabilidad hay que algún quiste se rompa o explote? Si es ovario poliquístico, es bajo. En general, estos huevitos que no se ovulan, se reabsorben, así que no genera ningún tipo como que explote o vaya a pasar algo. Si son quistes grandes, no ovario poliquístico, puede ser que se rompan y eso produce otro tipo de enfermedad que no tiene relación con el ovario poliquístico. Ok, tenemos otra pregunta. Bueno, Diana nos dice, muy buena tu exposición, doctora. Mi pregunta va en pacientes que tienen ese tratamiento de ACO combinados. ¿Cuánto sería el tiempo máximo que debe la paciente mantener el tratamiento? Mira, eso depende también caso a caso. Hay mujeres que les gusta usar anticonceptivo y se sienten cómodas. Hay mujeres que realmente no lo quieren usar. Entonces va a depender de eso. Y segundo, de cómo vayamos mejorando, porque por ejemplo en un ovario poliquístico tú puedes suspender el anticonceptivo hormonal y la paciente puede no menstruar. Entonces ahí tú le das con más énfasis a estos cambios de estilo de vida para ver si es que realmente tiene menstruaciones o no. Y ahí uno va como jugando con la suspensión del anticonceptivo. Por ejemplo, si yo voy a iniciar un anticonceptivo, también lo puedo usar 6 meses y después probar suspendiéndolo y vamos viendo. Entonces también es caso a caso. Ok, Pamela nos dice, ¿podría repetir el esquema de ejercicio físico? ¿Cómo? Pamela nos Sí, pregunta, ¿podrías repetir el esquema de ejercicio físico? bueno, no es un esquema, es una recomendación. Yo soy ginecóloga, no tengo nada que ver con ejercicio, pero en general son 150 minutos semanales de ejercicio moderada intensidad o 75 minutos de ejercicio intenso. Ojalá ejercicios de musculación igualmente 2 o 3 veces por semana porque eso mejora la calidad del músculo y la calidad del hueso. Eso sí, sí que está demostrado también. Por acá Charis nos pregunta, específicamente una persona que consume carne, ¿a cuánto debería reducir su consumo por semana? Uf, eso también depende caso a caso de cuán motivada esté. Si tú me preguntas a mí, que no como carne, ojalá, pero eso también depende del gusto de cada persona. Eddie nos dice, gracias por la exposición, mi consulta es que a veces tengo sangrados cortos 2 o 3 días mensualmente. ¿Eso es menstruación, una secreción o sangrado? Gracias. Menstruación, la menstruación de 1 a 8 días es normal. Por acá Liliana nos pregunta, ¿cómo comienza el cambio de alimentación? ¿Qué alimentos consumir y cuáles deben de evitarse? Soy de México, me mandaron unas pastillas que contienen Dionosjet o... Dienogest y drospirenona. Exacto, ¿cuál sería más factible? Bueno, con el respecto al tratamiento que te dejaron, eso sigue la recomendación de tu doctor. Y con respecto a la alimentación, eh, la verdad es que yo recomiendo obviamente la alimentación basada en plantas, pero idealmente que se disminuya el consumo de lácteos y de carnes principalmente y de ultraprocesados. También alimentos que contengan em, mucho aliño, por ejemplo, como los ají o las cosas muy fuertes, porque eso también aumenta el acné y con eso ya podríamos empezar a hacer una buena pauta. Pero siempre yo lo veo con nutricionista, siempre, siempre, siempre. Yo no entrego ninguna pauta de nutrición porque yo no soy nutricionista. Ok, tenemos otra pregunta. Sofía nos dice, estoy tratando de embarazarme, pero tengo un ovario poliquístico. Regulo cada mes, pero no siempre ovulo. ¿Hay de manera de ayudar a ovular para embarazarme aparte de medicamentos? ¿Sí? También el estilo de vida es importante ahí. Como dije, es súper bueno que te veas con un especialista en fertilidad porque ahí van a hacer el seguimiento de los óvulos y por qué la ovulación está siendo defectuosa y ahí te van a dar el tratamiento específico. En el chat nos pregunta, ¿tiene algún comentario con respecto al mionisitol?
ver, dame un segundo. En el chat general. Ah, ya, el inositol o mioinositol es, Ujú. mira, es un suplemento que está más bien estudiado como la parte de fertilidad y que falta todavía evidencia científica que nos respalda y que podría ser un buen tratamiento para el ovario poliquístico. Así que yo creo que está en estudio en proceso de que salga información oficial. Sí, exactamente, nos habían preguntado, se está hablando mucho sobre la inositol como suplemento para mujeres con Mm, síndrome de ovario poliquístico. ¿Es funcional? No, no, justamente nos habían han hecho otra pregunta. ujú. Eso, falta todavía, ujú, Ok. falta todavía Bueno, estudio. realmente hay bastante de las preguntas han sido relacionadas con el síndrome ovario poliquístico y el embarazo, ¿no? Si es posible, de hecho tenemos varias acá, donde generalmente preguntan si teniendo síndrome ovario poliquístico puede lograrse un embarazo. Sí, de todas maneras. Sí. De hecho, yo te digo, en mi consulta o en el hospital donde yo trabajo, muchas llegan embarazadas sin quererlo muchas veces porque les dijeron que eran infértiles teniendo ovario poliquístico y eso es un error. Las mujeres sí se pueden embarazar. Okay. Aquí hay una pregunta, Carolina. ¿Hay personas con síndrome ovario poliquístico que no necesitan ACO? Muchos profesionales lo dan como primera línea de tratamiento y mencionan que es de por vida. Ujú. Em, ya dije mi opinión. Hay que invitarlos a que estudien, a que se actualicen, a que se animen a probar otras cosas, porque en medicina yo no los culpo, o sea, nos entregan un tipo de medicina muy occidental, tal vez muy apegado a la enfermedad, a la patología de los tratamientos, a los anticonceptivos, y nos enseñan poco de todo lo que he mencionado en gran parte de esta presentación. Entonces, ahí es bueno invitar a los colegas humildemente a que se actualicen, porque esto de verdad es la medicina del futuro, es la medicina que se está viviendo ahora, el presente y el futuro, y eso es inevitable. Así que esa es la invitación. Totalmente de acuerdo. Bueno, una última pregunta, Catalina. ¿Quedar embarazada con síndrome ovario poliquístico lo convierte en un embarazo riesgoso? Si es que hay resistencia a la insulina, sí, porque tienes más riesgo de hacer diabetes gestacional. También embarazarte con sobrepeso tiene riesgos también no solamente de tener diabetes, sino también de hacer preeclampsia, de hacer guaguas macrosómicas, que eso también podría repercutir en el parto. O sea, tiene sus riesgos que hay que conocerlos, pero no quiere decir que todas las que se embaracen con SOP van a tener un embarazo de alto riesgo. Ok, bueno, de verdad, bueno, tenemos preguntas que han estado relacionadas básicamente al embarazo, a los riesgos en el embarazo, al estilo de vida. Yo creo que la gran mayoría de las preguntas las hemos contestado. No sé si tú ves alguna por ahí. Um, Mm, No, parece que están todas listas ya. Sí, ok. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora Fernanda. ¿Puedes hablarnos sobre tus redes sociales, que son en Sí, Instagram? Sí. en Instagram, @laginebelli, con 2G. Ahí lo voy a escribir en el chat para que lo puedan revisar, vayan De a, hecho, nos preguntan en el chat si realizas consultas virtuales. sí y no, porque ha tenido tanto revuelo el tema de la telemedicina que tengo una lista de espera un poco grande y no doy abasto para tanta consulta. Entonces, de momento está suspendida por ese motivo, porque necesito tiempo y vida para poder sacar toda la lista de espera que tengo actualmente. Así que voy a estar avisando por mis redes sociales cuando eso se reactive. Ok, bueno, muchísimas gracias. De verdad, la información esperamos que haya sido de provecho para todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a todos los que nos dejaron sus preguntas. Y a usted, doctora, por permitirnos este espacio y regalarnos un poco de tu tiempo para nutrirnos, ¿no? También con mucha información. Nos dicen en el chat, por favor, el Instagram ya lo dejó en el chat la doctora. De todas maneras, quiero que sepan que este seminario web se va a estar compartiendo próximamente a través de nuestro boletín informativo
Y además, pues también en breves instantes vamos a tener una súper clase de cocina con la chef Georgina Mayer desde México. Así que de verdad, muchísimas gracias, doctora Fernanda, por esto, porque de verdad hay que informarnos, hay que dar información de valor. Además, estamos recalcando también el estilo de vida, la nutrición basada en plantas. Y de verdad agradezco muchísimo este espacio. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y gracias a los que estuvieron activos, atentos a las preguntas. Así que muchísimas gracias. Bueno, la invitación está para ahora cocinar, porque también la alimentación basada en plantas, no solamente de saber la teoría, sino trasladarlo a la cocina. Y no, desde Chile, que está ahorita, donde está ahorita la doctora Fernanda, vamos a pasar para México, porque nos va a cocinar una súper experta en cocina macrobiótica. Así que a mí se me antoja comer un poco con toque mexicano tan lindo, tan delicioso que es. Bueno, doctora Fernanda, muchísimas gracias. Cualquier otra preguntita o dudita que haya, lo podemos estar contestando al final del seminario, si es viable. Además, puedes estar, te puedes mantener conectada y contestar preguntas y respuestas que se vayan presentando en el chat. De verdad, muchísimas gracias por todo y tu tiempo. Muchísimas gracias a usted. Chao, chao. Bueno, ahora nos vamos desde Chile a México. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ahora estamos aquí, pasamos a México con la chef Georgina Mayer y la vamos a conocer un poquitico. Ella es chef y asesora en macrobiótica. Desde niña, Georgina ha disfrutado la cocina. Su interés por prácticas de salud alternativa la ha llevado a especializarse en la filosofía macrobiótica, la cual promueve a través de dinámicas prácticas diarias el equilibrio que mantiene o recupera la salud. Visita su página web Casa Macro, además es su restaurante, ¿no? Un restaurante delicioso que tiene por allá en México con puras recetas macrobióticas y síganla en su Instagram. Hoy nos va a estar preparando unas deliciosas recetas con un protagonista muy interesante. Sí. Bienvenida, Georgina. Gracias, Vanessa. Gracias por la invitación a ti, a Evelisa, al Centro de Estudios en Nutrición. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito aquí de la cocina que tanto me gusta y que, pues, la intención después de escuchar a la doctora Fernanda en esta plática tan interesante de un tema tan, pues tan común, porque sí escuchamos los temas en la mujer reproductivos son comunes y me pareció interesantísima su plática. Y iba yo relacionando lo que ella iba platicando con este cambio de estilo de vida al que estamos, digamos, llamados para tener una salud integral, para sentirnos mejor, para quitar síntomas, etcétera. Lo relacionaba yo un poquito con esta historia que antes de empezar a cocinar les quiero platicar muy rápido. Pero cuando yo era niña, por ahí de los 12 años, mi mamá me llevó a checar la visión, porque al parecer no estaba yo viendo bien en clases y yo no creía que yo necesitara que me revisaran, yo pensaba que yo veía perfectamente bien. Y bueno, me llevaron a revisar, me resultó que sí necesitaba lentes y me pusieron lentes. Al principio yo estaba así como, yo no necesito, yo veo muy bien, pero el día que fuimos a recoger los lentes, venía en camino yo con mis lentes nuevos, observando el mundo y realmente dije, oh, los árboles son así, las luces son así, todo fue descubrir algo nuevo. Y les platico esto porque se tiene que tener estas ganas de ponerte unos lentes nuevos, estar dispuesto a abrir nuestra disposición a alimentarnos de una forma más conectada con la naturaleza, más saludable, para revertir todas estas problemáticas de salud que tanto nos han estado agobiando. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ponernos esos lentes para
para disponernos a aprender algo nuevo. Y vamos a preparar hoy, por ahí creo que les van a compartir la receta, si no me equivoco. Vamos a preparar una crema de coliflor. El invitado al que se refería Vanessa es esta coliflor. Hablaban ahorita la doctora Fernanda de prebióticos. Todos los vegetales nos ofrecen prebióticos importantísimos para la salud intestinal. Y hoy incluimos la coliflor y mi intención de poner un elemento central, vamos a hacer 3 pequeñas recetas con este mismo ingrediente, es porque muchas veces cuando nos dicen que tenemos que aumentar nuestro consumo de vegetales, pensamos en la misma ensalada o pensamos en el mismo caldo o no sé, o sea, como que se nos cierra el mundo y queremos, yo a través de estas recetas quiero demostrarles cómo con un mismo elemento podemos hacer cosas tan distintas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a bajar un poquito esta cámara para que alcancen a ver la mesa, creo que sí se ve, ¿verdad? Ahí. Lo primero que vamos a preparar es esta cremita de coliflor y no vamos a utilizar lácteos, que es lo muy importante, no vamos a utilizar ningún tipo de aceite. Vamos a usar la coliflor, que yo la puse ahorita ligeramente a cocinar con un poquitito de agua. Ya está lista, a ver si la ven ahí, ¿verdad? Entonces la voy a poner en mi licuadora. Simplemente la puse así solita. La partí en trozos pequeños para que tardara menos tiempo en cocinarse, pero puede ser en trozos más grandes. En realidad es muy simple, ¿verdad? Aquí voy a poner mi olla y esta la voy a licuar. La voy a reservar un ratito aquí porque voy a, digamos, a citronar una cebolla, pero lo voy a hacer sin aceite. Entonces, aquí con un poquito de fuego, queda un poquito de agua aquí en mi olla, no sé si la alcanzan a ver, y voy a poner la cebollita, así, con esa poquita agua que quedó, eso es suficiente para que mi cebollita se cocine un poco. La voy a tener aquí tantito. No, cuando muchas veces, en muchas de las recetas, cuando nos comienza la receta, nos piden acitronar la cebolla con algo de ajo o algo con aceite, ¿verdad? Es muy común. Nosotros podemos hacerlo con un poquito de agua y el efecto es un poquito diferente, pero sí nos funciona bien. Voy a recoger el cabello porque si no, no queremos cabellos en la comida. Empezamos a percibir su olorcito rico aquí. Si van teniendo preguntas, si me las pueden ir dando, yo aquí les voy respondiendo con mucho gusto. Lo único que quiero lograr aquí con la cebolla es que se ponga un poquito transparente. La voy a pasar a la licuadora. Voy a usar un poquito de sal de mar. La sal de mar es muy diferente a la sal yodatada o a la sal comercial que compramos, que está yodatada y florada. La sal de mar no tiene agregado nada y utilizamos, en este caso es una sal de Baja California. Entonces utilizamos la sal que tenemos disponible aquí en la zona, cercano a la zona por donde estamos. Entonces voy a usar un poquito de sal. Se las voy a ir poniendo acá a la coliflor mientras está mi cebollita lista. Y yo creo que ya mi cebollita ya está. Y esta la voy a licuar junto con la coliflor. Cuando licuamos la cebolla así guisadita con los vegetales, que esta receta la podemos hacer con brócoli, con mezcla de vegetales, esto nos da ese truco como que para que parezca que nuestra cremita trae algún tipo de leche o algo. No es necesario agregar nada de eso. La vamos a licuar.
tantito. Si pueden ver aquí, ¿verdad? Sí se ve. Quedó bien espesita. Le podemos poner agua si queremos y la voy a volver a poner aquí en la olla para terminar como de incorporarla un poquito más de cocción, no mucho. Aquí la podemos usar un poquito más de agua si la queremos un poquito más líquida. Sí le voy a poner un poco. Utilicemos agua purificada para cocinar. A veces pensamos que el agua, solamente usamos agua de calidad para tomar, pero en realidad, pues, para cocinar nuestros alimentos también debemos hacerlo. Y aquí la vamos a incorporar un poquito. La dejo un minutito más aquí a fuego bajo y queda lista. Es realmente súper simple esta receta, pero cuando a veces los niños no quieren consumir vegetales, el presentárselos de esta forma así, digamos, en formato de cremitas, funciona bien. Y la voy a servir. Algo súper importante cuando presentamos nuestros platillos es que se vean antojables, que se vean bien presentados en un plato lindo. Ahorita vamos a poner, siempre yo a los caldos les pongo caldos y cremas, les pongo algún tipo de topping. Aquí, por ejemplo, le puedo poner un poquito de perejil o unos elotitos, ¿verdad? A mí me encanta usar estas cebollitas que tengo aquí. Estas las coseché del huerto hace rato. Tenemos un pequeño huertito aquí en Casa Macro y me encanta utilizar esta parte verde para ponerle un poquito y entonces la hacemos más interesante, ¿verdad? Que un simple caldo blanco queda algo más, más rico, más así, más bien presentado. ¿Ok? Esa es nuestra primera receta. No sé si tengan preguntas. Voy a quitar estas cebollitas de aquí. Y vamos a preparar ahora con la coliflor igual, nuestra invitada especial. Esto. Vamos a preparar un rico picadillo de coliflor. Normalmente el picadillo lo hacemos con carne, ¿verdad? Y este es un picadillo muy versátil porque lo podemos utilizar para rellenar taquitos, flautitas, para utilizarlo. Yo lo utilizo en empanadas, hago unas empanadas y le pongo y luego una salsita chimichurri. Es súper versátil para hacer una ensalada, una pasta boloñesa con una salsa de tomate también se puede utilizar. Y es sumamente sencillo. Vamos a, primero que nada, a procesar. Aquí nuestro procesador vamos a colocar media taza de nuez. Aquí todo ya está medido. Vamos a colocar una taza de cebollita picada. Por acá, ¿dónde la tengo? Bien. ¿Qué más vamos a poner? Vamos a poner una coliflor pequeña en trozos. Aquí la tengo. Ahorita voy a poner poquita para que no se vaya a atorar. Voy a ir avanzándole. Y vamos a poner también una taza de tomate en trozo. Y vamos a utilizar un sazonador que yo misma preparé. Aquí les estoy dejando la receta. Este sazonador es una mezcla de comino, semilla de cilantro, paprika, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, chile ancho y chile de chipotle seco. Entonces, no, bueno, el aroma de esto es deliciosísimo. Lo vamos a poner, bueno, voy a esperar. Primero voy a poner, voy a mezclar esto. Y me falta, permítanme tantito, me falta una pieza del procesador. Permítanme un segundito.
Perdón. Ahí vengo ya. Muy bien, entonces me falta un poquito de sal de mar. Aquí ya la tengo medida. Vamos a poner ralladura de limón. El limón le quitamos la cascarita, la rallamos. Aquí nos queda la ralladura. Y vamos a usar un poquito de tahini. El tahini es ajonjolí, semillas de ajonjolí trituradas hasta que logramos como una crema, que es el tahini. Ese también va aquí, junto con nuestro sazonador. Y todo lo vamos a procesar muy bien. Bien, vamos a obtener una mezcla precisamente como un picadillo. Miren, se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar aquí, ¿pueden ver? Se incorporó bien todo, se molió bien el tomatito, la coliflor, está bien rico, huele sazonado. Y esta mezcla la vamos a extender en una charola que vamos a meter luego al horno. Y vamos a obtener digamos, no me gusta llamarle carne, pero es como un picadillito con el que, como les decía, rellenamos taquitos, tostaditas, le podemos poner a una salsa boloñesa y queda deliciosa, deliciosa. La metemos al horno un momentito, nada más hasta que quede ligeramente seco. Sí es importante revolverlo a lo largo del proceso. Se toma unos 10 minutos a 200 grados centígrados. La mezclamos un poquito a que quede ligeramente tostadita y queda lista para cualquier receta que queramos utilizar. Y por último, vamos a preparar un ceviche de coliflor. Acá, en estos climas ahorita calurosos, los ceviches son algo, pues, que son fáciles de preparar. Se pueden hacer con muchos vegetales. Ahorita, como estamos con la coliflor, lo vamos a hacer con coliflor y es sumamente sencillo. Simplemente es rebanar todo, picar todo, mezclarlo. Utilizamos mucho el limón en los ceviches. Acá se utilizan mucho en la playa. En México el ceviche es un manjar porque es fresco. Lo podemos combinar con frutas. Ahorita lo vamos a hacer con coliflor. Vamos a usar un poco de aguacate. Vamos a utilizar mango. Y en realidad se puede hacer con brócoli, se le puede agregar todo tipo de vegetales que uno quiera a este cevichito. Normalmente los ceviches se consumen con un poquito de tostadas, con unas tostaditas, con unos totopos. Y el ingrediente, aparte de nuestros vegetales que elijamos, uno de los ingredientes principales es el limón, perdón. El limón hace que esos sabores, estos vegetales, como no se cocinen, pero se suavicen de cierta forma. Es como un proceso así como de cocinarlos con el limón. Y de esa manera se suavizan un poquito y bueno, tienen un sabor fresco delicioso. Entonces vamos a poner aquí nuestra coliflor. Utilizamos toda la coliflor. Sí es importante partirla chiquita, o sea, sí queremos que los trozos sean pequeños para que absorban bien el sabor. Pueden ser lajitas, pueden ser picaditas. Ahí están creciendo unas coliflores en el huerto.
Y estas hojas que tenemos aquí, no sé si las alcanzan a ver. Estas hojas de coliflor, las voy a poner aquí, ¿sí las ven? También las usamos mucho, las escaldamos o blanqueamos, también se dice blanquear, en agua hirviendo, pero así ligeramente, toman un color verde precioso, brillante, y con eso podemos utilizarlos en vez de tortillas, en tacos, en wraps, quedan muy ricas. Utilizamos en la cocina macrobiótica, utilizamos lo más que se puede de los vegetales. Desechamos muy poco, en realidad tratamos de usar todo, porque cada una de las partes del vegetal tiene pues su aportación, ¿verdad? A nuestra salud, sabor. Entonces, bueno, vamos a poner eso, vamos a ir poniéndole limón. Georgina, tenemos una preguntita que nos están haciendo sobre cuánto tiempo dura la cocción para preparar la crema de la coliflor. Crema, como partí la verdura chiquita, yo creo que estuvo en fuego muy bajito, como unos 10 minutos a lo mucho. Que la sientas suavecita, pero tampoco aguado, que tenga todavía un poquito de cuerpo, pero sí es importante cocerla esta porque queremos dar el efecto de que sea como una crema, ¿verdad? Entonces esa sí va cocidita, sí, unos 10 minutos más o menos. Bueno, todo se ve sumamente delicioso. Además, tienes de protagonista el coliflor, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquitico sobre Casa Macro. Cuéntanos un poquitico. Casa Macro en realidad es mi sueño de cuando era niña. Tener una cocina grande donde cocinar, eso es lo que yo le pedí a mi papá. Cuando era niña le decía, hazme una cocina grande para cocinar. Y bueno, es un restaurante 100% basado en plantas. Voy a poner el limón en la coliflor. Como se fijan, sí es una buena cantidad. Le pusimos media taza. Y entonces vamos a poner, sí, vamos a agregar un poquito de, aquí vamos a usar como para salar, vamos a usar un poquito de tamari o salsa de soya. Este es tamari, el tamari es libre de gluten para las personas que lo evitan. Ahorita se habla un poquito del gluten. Y bueno, Casa Macro, entonces les decía, es un restaurante, damos clases de cocina, tenemos un pequeño huerto, aquí estoy ahorita afuera, y es 100% basado en plantas y basado en la filosofía en la alimentación macrobiótica. La verdad, Monterrey, la ciudad donde estamos, aquí en México, es una ciudad muy centrada en la carne, y un restaurante vegano aquí, pues suena raro, aunque ya habemos varios. Y la verdad es que, pues, la gente busca alimentarse mejor, nuestros clientes, pues, no es que aquí haya una población 100% basada en plantas, pero la gente está buscando más este estilo de vida por salud y pues porque también mucho de nuestra intención ha sido pues preparar estos alimentos de manera que sean atractivos, ¿verdad? Para la gente, para que acercarles un platillo bien preparado, bien presentado, que era lo que a mí me pasaba hace muchos años que yo empecé a dar asesorías a las personas para alimentarse mejor y les daba las clases de cocina y les daba las recetas y como quiera me hablaban y me decían, es que no lo he preparado o no me queda bien o no sé cómo, no me queda igual que tú. Y entonces en determinado momento dije, bueno, a lo mejor si les ponemos el plato enfrente, ya va a ser más sencillo y más fácil que puedan prepararlo en sus casas. Y creo que así ha sido. La gente ha ido como, de esto se trata, así es como sabe, así es como puedo comer, así es como me siento cuando lo como. Que eso es pues sumamente nuestra misión, ¿verdad? Que la gente vea que se puede sentir muy bien, que puede disfrutar de una comida rica,
sin estarse perdiendo de nada, porque ese es el mito, ¿verdad? Ay, tengo que dejar de comer lácteos, tengo que dejar de comer carne, pero bueno, hay muchas cosas que podemos incluir y bueno, ahorita al ratito le voy a sacar un poquito más, no desperdiciamos. Aquí le estamos poniendo un poquito de mango, pensando en que estamos ya en el calorcito, el mango es refrescante y le da un toque a esos sabores saladitos, le da un toque delicioso. Vamos a poner un poco de aguacate también. El aguacate lo podríamos poner sobre una tostada, por ejemplo, o lo podemos poner también aquí en cuadritos. Vamos a hacer eso. Se ve delicioso, además esa combinación es de bueno, realmente has hecho el plato de mis favoritos, vamos, el mango y el aguacate, el coliflor y el limón, y a mí me encantan las cosas súper, súper ácidas, yo no sé si por aquí hay también alguien con esos gustos, pero de verdad todo lo que has preparado se ve sumamente deliciosa, pero mira, tenemos una pregunta, Georgina, de Epatia, Claro. que dice, ¿qué es comida macrobiótica? ¿Nos puedes contar un poquitico? Claro que sí, con mucho gusto. La macrobiótica es una filosofía, no es tanto una dieta, es más, va más allá de un estilo de vida, es una filosofía que nos invita a alimentarnos buscando el balance y alimentarnos mucho en base a el lugar donde vivimos, la estación del año, eh, tiene mucha conexión con la naturaleza. Voy a poner un poquito, pero es que es rico, de chile serrano. Los que sean valientes le pueden poner un poquito más. Y aquí quedó nuestro cevichito y lo podemos servir. Aquí tengo unas tostadas horneadas, entonces lo podemos servir así un poco, comerlo con a manera como de cucharitas o en una tostadita también puede ser. ¿Verdad? Entonces, bueno, les decía que la alimentación macrobiótica se centra mucho en la constitución de la persona, en su condición, en el lugar en donde estamos, en la estación del año en la que estamos viviendo y pues mucho en conexión con la tierra, con la naturaleza. Si yo vivo en Miami, por ejemplo, donde es el calor, el clima es muy diferente, por ejemplo, a un invierno acá en Monterrey, pues la alimentación cambia, ¿verdad? El clima nos dicta mucho de cómo comemos, que si cocinamos más o si comemos las cosas más frescas. Hay mucha variedad en eso, pero es algo que a mí me fascina porque tiene mucho sentido común. Sí es una dieta basada en plantas, pero también con este sentido de conexión con la naturaleza, de saber quién soy. Ahorita que platicaba la doctora Fernanda, así como ella no puede dar una receta mágica para que las personas se curen del ovario poliquístico o cualquier otro padecimiento, igual en la alimentación es bien importante aprender nosotros a entender cómo es nuestro cuerpo, cómo funcionamos, cuál es nuestra condición y entonces en base a eso y en base a otros factores considerar que para mí va a ser hoy ideal comerme la coliflor fresca o hoy que es un día frío pues me va a servir mucho comerme esa cremita, ¿verdad? Entonces más o menos es a grandes rasgos como yo les puedo definir que utilizamos la macrobiótica como herramienta para tomar decisiones en base de nuestra alimentación. ¿Hay alguna otra preguntita por ahí? Todo se ve delicioso. De hecho, por aquí en el chat nos dicen gracias, chef. De verdad que delicioso, delicioso. Además, muy bonito el concepto. Ahorita escuché que tenías el coliflor de tu propia huerta, así que El del huerto está creciendo apenas. apenas. Que preparé, Okay. apenas está creciendo, pero las hojas, que sí estas son las hojitas de la coliflor, las utilizamos también en la cocina. Okay. Las usamos para hacer muchos wraps. Entonces, le quitamos el tallito, la escaldamos o blanqueamos un poquito y la rellenamos.
y bueno, son ricas, ¿verdad? También se pueden aprovechar. Y otra preguntita, en el ceviche lo dejamos reposar un tiempo o se puede comer al momento? Idealmente sí, un ratito para que el limón haga su trabajo con la coliflor de suavizarla un poquito. Okay. En realidad, si ahorita lo comemos va a estar rico, pero sí, a mí sí me gusta que agarre, no sé, una hora más o menos y Exacto. lo podemos tener refrigerado mientras está, digamos, marinando. Y luego ya lo sacamos y lo podemos servir fresquito, ¿verdad? Wow, se ve delicioso, delicioso, delicioso. De verdad, muchísimas gracias. No sé si alguien por aquí tiene preguntas. Liana, la hoja de betárraga, ¿de qué forma se puede usar? ¿En qué preparaciones? ¿La hoja de qué, perdón? Betárraga. O quizás ella habla de la hoja de la coliflor que nos mostraste ahorita. Okay. Sí, Ah, ok. esta la puedes preparar. Disculpa, es la misma que la remolacha. Hoja de la remolacha. El betabel. Sí, betabel. Betabel o Exacto. remolacha, sí. Exacto. Sí, es diferente, ¿eh? Todas las hojas, la hoja de zanahoria, la hoja de betabel o remolacha, la hoja de coliflor, todas esas se pueden utilizar. En realidad, es cuestión de animarse, porque compramos las zanahorias siempre ya sin sus hojas. Es raro, bueno, acá en México, yo sé que allá tienen eh, eh, no tiendas, supermercados donde sí te venden la zanahoria con su hoja completa, pero todas esas se pueden utilizar y las podemos utilizar de muchas maneras. Las cosas que son así hoja grande, pues la puedes poner, como les decía, para envolver otros vegetales, como si fuera tortilla, escaldadita un poco. O como puedes poner una tortilla y luego ponerle una de estas y rellenarla y hacer un wrap también. La puedes partir y utilizar como preparas o como guisas unas acelgas o unas espinacas con una salsita de tomate. La puedes escaldar y usar en ensaladas un poquito mientras se adapta a tu paladar al sabor porque es un poco diferente y la textura también. O puedes guisarlas. La hoja de zanahoria guisada con algas arame y, es muy rica. La puedes usar un poquito, un toque a manera de acompañamiento en bowls. La verdad es, tienes muchas formas de un mismo ingrediente presentarlo de formas tan distintas como esto que hicimos aquí, ¿verdad? Porque normalmente es lo que pasa, nos dicen, tienes que comer más verduras y ya no puedes comer esto, y dices, oh, voy a vivir de ensaladas, y no es así. Las ensaladas son deliciosas, pero podemos tener más variedad también. No, en la alimentación basada en plantas encontramos tanto para hacer. La creatividad es inmensa, o sea, la oportunidad, todos los nutrientes, los cereales, las leguminosas, los crucíferos. O sea, tenemos una gran variedad de alimentos, nutrientes, de energía viva ahí, tan vibrante y tan saludable para nosotros que, bueno, ya es una cuestión de mucha creatividad, pero también es muy sencillo y muy práctico para todos. Es viable para todo el mundo, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos aquí, Carolina nos dice, vivo en Argentina, cuando visite México ya sé a dónde ir a comer, ya somos dos. Ana nos dice, sí, Ana nos dice, puedo hacer chiles poblanos rellenos con ese picadillo y puedo usar cilantro seco en vez de semilla de cilantro. Ay. Sí puedes usar en vez de semilla de cilantro. La semilla de cilantro tiene un sabor un poquito más potente, pero puedes utilizar, en realidad, lo más recomendable es que hagas, con lo que tengas, hagas el intento. Y sí puedes utilizar, yo usaría más cantidad de cilantro deshidratado, o inclusive lo puedes poner fresco, porque acuérdate que todo esto se mete a hornear. Esta mezcla la metemos a hornear y entonces se va a deshidratar ahí. Entonces puedes utilizar hasta el tallito del cilantro, no tienes que descartar el tallito. Y sí, con chiles, relleno de chile queda muy rico.
Bueno, de verdad que por acá lo que nos escriben es dándote las gracias, que todo se ve delicioso, se ve riquísimo, agradeciendo tu tiempo por presentarnos estas recetas maravillosas con un protagonista tan nutritivo como lo es el coliflor. Y con 3 opciones de un mismo, de un crucífero, sacamos 3 deliciosas recetas muy nutritivas, deliciosas, calientes, frías. De verdad que ahí es donde nos damos cuenta que la nutrición basada en plantas, pues tenemos muchísimas opciones. De verdad, muchísimas gracias, Georgina, por este tiempo. Por acá en el chat también te dan las gracias y de verdad que pues agradecida muchísimo con las dos, con la doctora Fernanda Galvez y contigo por ser parte de esta comunidad donde estamos llevando información y dando recursos a toda nuestra comunidad, no importa dónde estemos. Así que de verdad, muchísimas gracias a las dos. Quería recordarles que toda esta información va a ser compartida en breves días por nuestro boletín informativo. Además, este seminario web se va a compartir también en nuestro canal de YouTube. Pueden ir y registrarse. Así que, bueno, ustedes, gracias. Y bueno, hasta otra próxima oportunidad. Si quieren decir algo, despedirse. Yo quiero agradecerles de nuevo, muchas gracias por invitarme. Estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca y por aquí las espero en Casa Macro. Muchas gracias. Para allá vamos. Gracias Vanessa, gracias Evelis, gracias a todos por conectarse a la invitación. Me pareció buenísima, gracias por considerarme para su seminario. Así que un abrazo y muchas gracias. Chao Georgina, se ve exquisito todo, lo voy a preparar. Ay, gracias Fernanda, muchas gracias. Sí, y gracias por compartirnos. Hasta Chao. luego. Muchísimas gracias. Hasta otra próxima oportunidad.